Febrero 23. Levítico 14. Versión Reina Valera Antigua. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Esta será la ley del leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del real, y mirará el sacerdote, y viendo que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y palo de cedro, y grana, e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas vivas. Después tomará la avecilla viva y el palo de cedro, y la grana y el hisopo, y la mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas vivas. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le dará por limpio. Y soltará la avecilla viva sobre la haz del campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todos sus pelos, y se ha de lavar con agua, y será limpio. Y después entrará en el real, y morará fuera de su tienda 7 días. Y será que al séptimo día raerá todos sus pelos, su cabeza y su barba, y las cejas de sus ojos. Finalmente raerá todo su pelo y lavará sus vestidos, y lavará su carne en aguas, y será limpio. Y el día octavo tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de flor de harina para presente amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará con aquellas cosas al que se ha de limpiar delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomará el sacerdote un cordero, y ofrecerálo por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda agitada delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde degüellan la víctima por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y tomará el sacerdote de la sangre de la víctima por la culpa, y pondrá el sacerdote sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo tomará el sacerdote del log del aceite, y echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano derecha, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, sobre la sangre de la expiación por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado,
y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y el presente sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre que no alcanzare su mano a tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda agitada por la culpa para reconciliarse, y una décima de flor de harina amasada con aceite para presente, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, lo que alcanzare su mano, y el uno será para expiación por el pecado, y el otro para holocausto, las cuales cosas traerá al octavo día de su purificación al sacerdote, a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite, y mecerálo el sacerdote como ofrenda agitada delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y tomará el sacerdote de la sangre de la culpa, y pondrá sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano derecha, y con su dedo derecho rociará el sacerdote del aceite que tiene en su mano izquierda, 7 veces delante de Jehová. También pondrá el sacerdote del aceite que tiene en su mano sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobrare del aceite que el sacerdote tiene en su mano, pondrálo sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá la una de las tórtolas o de los palominos, la que alcanzare su mano. El uno de los que alcanzare su mano en expiación por el pecado, y el otro en holocausto, además del presente. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley del que hubiere tenido plaga de lepra, cuya mano no alcanzare lo prescrito para purificarse. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando hubieres entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, y pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel cuya fuere la casa, y dará aviso al sacerdote diciendo: Como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces mandará el sacerdote, y despejarán la casa antes que el sacerdote entre a mirar la plaga, porque no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará a reconocer la casa, y mirará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, cavernillas verdosas o rojas, las cuales parecieren más hundidas que la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, y cerrará la casa por 7 días. Y al séptimo día volverá el sacerdote y mirará. Y si la plaga hubiere crecido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote, y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga, y las echarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo. Y hará descostrar la casa por dentro alrededor, y derramarán el polvo que descostraren fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y tomarán otras piedras, y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Y tomarán otro barro, y encostrarán la casa,
Y si la plaga volviere a reverdecer en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y descostrar la casa, y después que fue encostrada, entonces el sacerdote entrará y mirará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, lepra roedora está en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras y sus maderos, y toda la mezcla de la casa, y los sacará fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa todos los días que la mandó cerrar, será inmundo hasta la tarde. Y el que durmiere en aquella casa, lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa, lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y mirare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue encostrada, el sacerdote dará la casa por limpia, porque la plaga ha sanado. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas, y palo de cedro, y grana, e hisopo, y degollará la una avecilla con una vasija de barro sobre aguas vivas. Y tomará el palo de cedro, y el hisopo, y la grana, y la avecilla viva, y mojáralo en la sangre de la avecilla muerta, y en las aguas vivas, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, y con las aguas vivas, y con la avecilla viva, y el palo de cedro, y el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la haz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la postilla, y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo es limpio. Aquesta es la ley tocante a la lepra. Marcos 6, versión Reina Valera 1960. Alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: Dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces,
y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5000 hombres. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús sana a los enfermos de Genezaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente lo conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Salmo 40, versión Biblia del Jubileo. Al vencedor, Salmo de David. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, y puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y esperarán en el Señor. Bienaventurado el varón que puso al Señor por su confianza, y no miró a los soberbios, ni a los que declinan a la mentira. Aumentado has tú, oh Señor, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No te los podremos contar, anunciar ni hablar. No pueden ser narrados. Sacrificio y presente no te agrada. Me has labrado oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no detuve mis labios, Señor, tú lo sabes.
No encubrí tu justicia en medio de mi corazón. Tu verdad y tu salvación he declarado. No negué tu misericordia y tu verdad en grande ayuntamiento. Proverbios 10, versión Reina Valera contemporánea. La boca del justo es un manantial de vida, pero la boca del impío disimula su violencia. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas.